Muy buenos días. Mirad, está claro que donde hay diferentes personas, donde hay diferentes grupos, donde hay diferentes culturas, hay diferentes aproximaciones a las cosas, ¿no? Porque al final las cosas dependen de cómo nosotros las vemos. Y bueno, hablaremos algún día del constructivismo, cómo cada uno construye su propia realidad, pero también los colectivos construyen o construimos nuestras realidades, ¿no? Y se ven influenciados por múltiples factores. Lo que vamos a tratar de ver un poquito ahora es la importancia que tiene el tema de la cuestión ética, ¿no? Y vamos a hacer varios vídeos sobre el tema de la ética. Porque el tema de la ética es importante, ¿no? Ya lo veíamos el otro día con el tema de la limitación del esfuerzo diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Pues tiene su importancia, ¿no? Y esto es una cuestión ética. Pero mirad, existen diferentes aproximaciones, diferentes filosofías de la ética, ¿no? Hay una aproximación principialista, hay una aproximación personalista, hay una aproximación humanista, hay diferentes aproximaciones. Hay muchas más, yo no sé ni cuáles son. Y esto es interesante y es importante, porque todos creen que tienen como la verdad, ¿no? Al final va a pasar lo de siempre. Pero fijaos, hay una cosa que es más importante todavía, creo yo. Y es que quizá lo importante aquí no es, que es muy importante, cuál es mi aproximación personal hacia el tema, sino cuál es la aproximación de la persona a la que yo estoy cuidando. Es decir, mi aproximación personal es muy importante porque guía mis pasos, pero la aproximación personal de quien yo tengo enfrente también es muy importante porque yo tengo que respetar su aproximación. Me gusta mucho ilustrar esto con el siguiente ejemplo. Mirad, no sé si conocéis la historia de la guillotina, ¿vale? Y entonces había un señor, bueno, la guillotina no existía, yo no sé de fechas, pero hace bastantes años no existía, en la Edad Media no existía la guillotina. Y en la Edad Media, ¿cómo se hacían estas cosas? Cuando alguien tenía que, bueno, pues un verdugo tenía que ajusticiar, entre comillas, a un reo, pues lo hacía con una espada o lo hacía con un hacha. Fijaos que, imaginaos Francia en la época medieval. Las ciudades son más pequeñas de lo que son en la actualidad y entonces es muy fácil que tú conozcas a las personas que viven en tu ciudad y no a todas, pero a muchísimas de las personas que viven en tu ciudad. Conoces o una persona a lo mejor no la conoces, pero conoces a su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy frecuente en grandes ciudades. Imagínate en pueblos. Claro, cuando había que ajusticiar a un reo, y digo entre comillas porque, claro, cortarle la cabeza a una persona que a lo mejor ha robado, no sé yo hasta qué punto es justo, pero bueno, en aquel momento lo era. Y aquí ya tenemos un concepto de ética, ¿vale? Quizá de ley, ¿no? La ley dice esto, pero claro, se sustenta bajo un principio ético. Robar debe de estar penado, ¿no? Ya hay una ideología ética detrás de ello. Entonces, bueno, ¿qué ocurría aquí? Aquí ocurría lo siguiente, había que buscar, ya tenemos a la persona, al reo, ya tenemos la pena de muerte, y ya tenemos el método, cortarle la cabeza, ¿vale? No sé cuál es la idea de cortar la cabeza, supongo que es una muerte rápida, etcétera, etcétera. Pero esto de la muerte rápida era cuestionable en esta época. ¿Por qué? Porque ahora había que encontrar a la persona que matara al reo, el verdugo. Y entonces, ¿quién era el verdugo? El verdugo no era una persona, un guerrero entrenado, especializado, alguien, un profesional de estas cosas, ¿no? El verdugo, en un sitio donde prácticamente todos nos hemos visto alguna vez, era una persona que pretendía estar en el anonimato, por lo tanto tenía que taparse su cara, por lo tanto su visión de la situación ya estaba limitada físicamente,
No solo eso, no era alguien de la alta sociedad, alguien versado, alguien no, era pues una persona que probablemente no tenía dinero y lo hacía por pocas monedas, una persona que no tenía conocimientos en el manejo de las armas, una persona que probablemente tendría problemas de alcoholismo, una persona que probablemente pues, podría ser que tuviera algún trastorno mental o ¿vale? Una persona que no tendría un arma propia. Y entonces esta persona, que probablemente, ya os digo, habría bebido, etcétera, etcétera, se encaminaba encapuchado para que nadie le reconociera, ¿vale?, en su pueblo, a justiciar al reo. Con una espada que no era suya o con un hacha que no era suya y la cual no manejaba bien y que probablemente no era un arma que estuviera preparada o en condiciones, que estuviera afilada, que estuviera bien preparada para ajusticiar, ¿no? Allí llegaba el reo, nervioso, moviéndose, muy asustado, y este hombre, el verdugo, pues tenía que cortarle la cabeza. Y claro, en las películas es muy bonito ver cómo se le corta la cabeza a una persona de un tajo. Rollo Bill Kill, que va por ahí cortando cabezas, puede cortar 10 o 12 en un momento. Pero esto no es verdad. Cortar una cabeza es complicado. Y entonces ya llegaba el verdugo y lanzaba su primer mandoble. ¡Sha! Embriagado, con poca visión, nervioso, con nada de experiencia en estas cosas. Igual había cortado algunas cabezas, pero eso no le daba experiencia en el tema. Y no acertaba, no cortaba la cabeza a la primera. Desde que el reo sale del calabozo hasta que se le deja sin vida, esto se llamaba el calvario. Esto es un calvario. En aquella época se denominaba, mejor dicho, el suplicio, porque era un sufrimiento muy intenso. Y probablemente el primer mandoble le atravesaba la espalda, o le cortaba medio brazo, o le arrancaba el hombro, o le dejaba la cabeza medio mal, y no moría. Y hacían falta más. Mirad, no sé si conocéis la historia de Yukio Mishima. Yukio Mishima era un militar, tenía a su cargo otros militares, tenía una posición elevada dentro del rango militar japonés en los años 50 o 40 y pico. Y este hombre, pues la industrialización del Japón, él no estaba de acuerdo con cómo se estaba haciendo. Eso y algunas cosas más de índole política. Yukio Mishima manejaba muy bien la espada y, bueno, pues en la élite militar japonesa el manejo de la espada es frecuente y es habitual, pero a un nivel alto, a un nivel muy alto. Y bueno, pues Yukio Mishima en un momento dado da un meeting en el cual intenta exponer una serie de puntos y se le boicotea, ¿no?, ese meeting. Poco después toma la decisión de hacer una manifestación ejemplar, ¿vale? Y en Japón existe una práctica que se llama el seppuku. Y el seppuku es lo que nosotros conocemos como harakiri, que es una palabra que inventaron un poco los americanos, derivada de las palabras hara, que es vientre, y kiri, que es cortar, ¿no?, cortar el vientre, pero que realmente se llama seppuku. Y el seppuku es el suicidio tradicional por honor japonés, ¿no?, en el cual la persona se clava una espada que, ¿vale?, se llama wakizashi, se la clava e intenta atravesar el abdomen, lo cual es complicado, ¿no? El suicidio ritual japonés, seppuku, tiene unas normas. La persona se pone de rodillas, se clava la espada y, claro, cuando ya te has clavado la espada, pasar de ahí a lo típico de las películas, que sigue cortando, se sube, baja y da 2 o 3 vueltas de campana, esto es imposible. Entonces la persona lo que hace es que se clava la espada, tiene que caer hacia adelante. Si cae hacia atrás, como probablemente le pasaría a mí, ¿no?, está mal hecho. Tiene que caer hacia adelante. Y no solo eso, no puede llorar. Tiene que mantenerse
con los ojos bien abiertos, por eso lo veréis en las escenificaciones, ¿no? Como la persona está con los ojos bien abiertos, porque no puede llorar, ¿no? Estás clavando la espada. Claro, cuando tú intentas moverla no puedes, porque tienes, entre otras cosas, la columna vertebral, tienes la aorta por ahí, por el medio, esto es una historia. Hay una práctica dentro del seppuku que es que alguien de tu confianza que tú has designado previamente, que es un gran espadachín, ¿no? Cuando tú caes hacia adelante, lo más rápido que pueda y lo más preciso que pueda, te corta la cabeza, ¿vale? Y esto los japoneses de élite, de la élite, lo hacen muy bien, son grandes espadachines. Pues cuando Yukio Mishima designa a su general más, o capitán, o sea, al más próximo, que además es amigo suyo de toda la vida, lo designa para que le corte la cabeza. Llega allí, amordaza y ata a los representantes de políticos que estaban en ese momento en el Parlamento, creo que era, por ahí, ¿no? Los amordaza, los ata, él se pone de rodillas, explica sus pretensiones, quiere que queden claras y quiere que quede claro por qué lo va a hacer. Inicia el seppuku, se clava la espada y su amigo, un gran espadachín, le tira a cortar la cabeza y falla el primer golpe. No lo mata. Y necesita 2 golpes para matarlo. Y estamos hablando de un guerrero de élite. Bien, cuento esto porque imaginaros al reo ahora que estaba intentando cortarle la cabeza, al verdugo que estaba intentando cortarle la cabeza al reo en la Francia medieval. Un desastre. Por esto se llamaba el suplicio, ¿no? A esta práctica. Era un espectáculo, imagino que horroroso. Alguien, no sé en qué año, 1400 sería o por ahí, un tal Joseph Guillotin, ¿no? Pues decide inventar un artilugio, ¿vale? Que es una máquina que tiene un filo que cae y es perfecto porque se sitúa al reo de manera que no pueda moverse, bien atado, bien sujeto, ¿vale? De manera que el artilugio va a caer exactamente en el punto del cuello en el cual... y además con una fuerza, lleva un contrapeso con una fuerza y un filo perfecto que va a cortar la cabeza de un solo tajo. Joseph Guillotin era médico. ¿Y por qué inventa esto? Porque fíjate, él no se planteaba si la pena de muerte estaba bien o estaba mal, estaba bien, para él estaba bien, era lo que tocaba, era la ética de ese momento. No se planteaba eso, no se planteaba pena de muerte sí o pena de muerte no, esto ahora sí que nos lo planteamos, ¿no? Hay muchísima gente que no está a favor de la pena de muerte por convicciones éticas y hay gente que está a favor de la pena de muerte por convicciones éticas también. Joseph Guillotin no se preguntaba esto no entraba dentro de su mundo ético. Él lo que estaba era en contra del suplicio, en contra del sufrimiento que se llevaba a cabo con el reo. Fijaos hasta qué punto el suplicio era potente y horroroso, que cuando a uno de estos reos se les decía ¿qué prefieres? Ir a morir a manos de la espada o formar parte de un programa, por ejemplo, de ensayos clínicos. Imaginaos los ensayos clínicos en aquella época. Pues tomar algún tipo de veneno, a ver qué pasaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y solían preferir eso, con la posibilidad de que murieras, o que murieras con úlceras estomacales brutales o que murieras. Pues muchas veces preferían esto segundo, antes que el suplicio, porque lo habían visto. Porque no era infrecuente, además, ajusticiar a las personas de esta manera. Bueno, pues Guillotin lo que hace es que inventa una máquina que evita el suplicio, o evita en parte, por lo menos, el suplicio, ¿no? Lo hace por motivos éticos. Él no se pregunta a favor de la vida o la muerte, tiene claro que sí, hay que matar, pero, porque es así, es la ética del momento, pero su concepto ético es
acerca del sufrimiento de la persona que está en ese punto, ¿no? ¿Por qué cuento esta anécdota? Cuento esta anécdota porque diferentes épocas de nuestra vida hemos tenido diferentes acercamientos éticos, ¿no? Muy diferentes. Y ahora, hoy en día, diferentes culturas tienen diferentes acercamientos éticos. Diferentes grupos sociales tienen diferentes acercamientos. Diferentes religiones tienen diferentes acercamientos. Diferentes familias tienen diferentes acercamientos éticos. Y diferentes personas tienen diferentes acercamientos éticos. Que nuestra sociedad intenta homogeneizar. Sí, yo soy personalista y mi familia todos somos personalistas, o yo soy principialista. Es verdad, intentamos homogeneizar, pero y muchas veces encuentras esta homogeneidad de pensamiento. Pero muchas veces, muchísimas veces, te vas a encontrar que esta homogeneidad tiene interpretaciones, tiene diferentes versiones y luego tiene la construcción que cada uno ha hecho de su vida y a los puntos a los que llega. Por tanto, lo que yo pienso es muy importante, mis convicciones son muy importantes, pero lo que tú piensas, lo que piensa la persona que tengo delante de mí, es muy importante también. Y tenemos que aprender a jugar un poco, a ver con quién estamos tratando, ¿no? Porque es muy importante ver lo que es importante para ti. No sé si me he explicado bien, pero por lo menos que esto nos haga pensar, ¿no? En el otro, que nos haga pensar en lo que el otro, dónde está, en qué situación está, en qué momento está, cuál es su pensamiento ético. Creo que esto nos puede ayudar un poco a empatizar con la otra persona, porque quizá, y hablaremos de esto más adelante, lo que falta en este mundo a las personas en general es la empatía. Es que es la empatía, la falta de empatía, yo creo que es uno de los grandes males de este mundo, ¿no? De este mundo, de este planeta, de esta especie humana de la que formamos parte. Bueno, lo dejamos ahí y a ver si charlamos un día acerca de la empatía, que creo que es fundamental. Chao.